Bueno, tenemos un nuevo tema. Hablaremos sobre, en tonos generales, sobre el pseudo-imperialismo estadounidense. Vamos a hablar de diversos temas aquí, hombre. Por excelencia tenemos México. Por excelencia. Estados Unidos, como sabemos, vamos a hablar algo someramente por encima, basado en el hecho histórico de Estados Unidos para llegar al oeste estadounidense, en especial para la expansión de las líneas ferroviarias, ¿no? Tuvo que hacerle la guerra a los indios y no de una manera muy honorable. Bueno, en el caso de México, bien podía haber hecho lo mismo en caso de que México se hubiera resistido, ¿no? En esa época México tenía menos habitantes que los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica podía enviar colonos, así como envió a Texas cuando se lo arrebató a México, y tomarse México por la fuerza de las armas, inclusive haciendo un genocidio y un etnocidio. Esto a jugar por el comportamiento que Estados Unidos ha tenido, por ejemplo, contra los amerindios, que es algo muy sospechoso. Recuérdense que en la serie relacionada al imperialismo norteamericano No Existe, yo mencionaba que Estados Unidos no es ni siquiera una corporación geopolítico-militar expansiva, territorial, de corte satánico, vamos a llamarlo así, ¿no? Y hay muchas razones para afirmar esto. Miren, en el caso de México, Estados Unidos podía haber colonizado ese país. Lo podía haber colonizado, ¿por qué no? Había ganado la guerra y no quiso conquistarlo. Eso tiene sus motivaciones, ¿no? Yo tengo mis sospechas de corte paranormal, metafísico, la mano extraterrestre metida en esta cosa. Pero eso no solo para aquí. Miren, cuando Walker invadió Centroamérica, Estados Unidos pudo haberlo respaldado. ¿Por qué no lo hizo? Ni siquiera el sur de los Estados Unidos lo respaldó. Walker fue rechazado por el empresario Vanderbilt, inclusive hasta el Comodoro Perry, el famoso Comodoro Perry, que fue muy amable con los japoneses. Qué curioso, Japón. O sea, para que estudien un poco con Japón. ¿Se acuerdan Japón? La nación que salvaron los extraterrestres con 2 tormentas, o los dioses de la creación salvaron con 2 tormentas, o que el Dios creador de este mundo salvó con sus maravillas naturales de las tormentas en las 2 invasiones mongólicas, ¿no? Analicen un poco. Qué curioso. Qué curioso. Es muy curioso eso, ¿no? Estados Unidos no le interesó ocupar ni Centroamérica ni aniquilar a Japón, pudiendo hacerlos. A veces yo me pongo a reflexionar que este comportamiento estadounidense y británico se debe a que la colectividad estadounidense y británica está destinada como colectividad anímica corpórea a ser esclavos envilecidos espiritualmente de la matriz, y que por lo tanto a estos pueblos, que son pueblos del Demiurgo, pueblos del Demiurgo, pueblos que adoran a Matriz, por ejemplo Japón, Latinoamérica, los territorios que Gran Bretaña y Estados Unidos tuvo la oportunidad de ocupar, ¿será posible que estas potencias no los determinen porque esas colectividades, como los japoneses o los latinoamericanos o ciertos caribeños, fungen la función corpórea y anímica de envilecer al espíritu
para crear esquemas culturales propicios para crear esclavos de la matriz. Analicen esto. Porque el comportamiento estadounidense, por ejemplo, es muy extraño. Miren, en Filipinas, una nación oriental, influenciada por españoles, chinos, japoneses, malayos y otras razas. Estados Unidos no anduvo con cuento para asesinar más de 1 millón de filipinos. Y miren la distancia de Filipinas con Estados Unidos. El Imperio Británico podía haber hecho algo. El Imperio Francés también. El Imperio Alemán no hizo nada. China en ese tiempo estaba atacada por esta manada de borregos matriz. Recuérdense que China haya perdido territorios en Indochina, haya perdido ciertas concesiones que eran favorables, ¿no? Favorables a las potencias occidentales. Véase, por ejemplo, el caso de la rebelión de los Boxers, ¿no? ¿Recuerdan eso, no? Para colmo de males, la población china, por si fuera poco, como si el aluvión de subhumanidad, criminalidad, subhumanidad adicta a la matriz o satanismo no fuera suficiente, las poblaciones chinas en el continente americano eran objeto de genocidio, etnocidio y maltratos tremendos, ¿no? En diversos lugares de Latinoamérica, en especial, por ejemplo, el caso más famoso, México, Estados Unidos también, porque Estados Unidos, los norteamericanos, como buen pueblo de la matriz, lo dicen los mismos programas del sistema, deseaban que los chinos contribuyeran a la construcción del ferrocarril, pero que se murieran también. O sea, díganme qué honor hay en esto, ¿no? ¿Qué honor hay en esto? Por ejemplo, México mataban chinos, le quitaban la tierrita, la casita. Y yo pregunto, ¿dónde estaba la inteligencia de la ley mexicana? Que el deber de una ley, ojo, el deber de una ley es proteger a los ciudadanos en la tierra en que están, ¿no? Nacionales y extranjeros, para establecer un control jurídico. Y un ejemplo claro de esto podríamos verlo que la recolección de impuestos. Por ejemplo, ¿no? Los chinos con las tierras, las haciendas allá en áreas de México, ¿no? Y se reporta que había mutilación, asesinato, matanza de hambre. Increíble, yo no me sabía esta vaina. Entonces, y yo he investigado y los chinos nunca hicieron una... Bueno, no podían haber hecho nada, ¿no? Porque estaban atraso tecnológico y para esa época estaban siendo atacados por las grandes potencias en su propia tierra. Porque eso hubiera sido interesante, ¿no? Que los chinos hubieran venido y hubieran hecho como... Ustedes ven esta historia de cómo han satanizado el nazismo, ¿no? Bajo el pretexto del famoso holocausto, que se cobran deudas, a los alemanes se les mataba, se les bombardeaba, se les cayó una gran coalición. Será muy interesante que en ese entonces histórico China hubiera tenido el poder para tener aliados, tener una especie de organización de las Naciones Unidas que ante estos crímenes contra los chinos que se daban, por ejemplo, en México, principalmente Estados Unidos, y también se reporta que en Perú y en otros lugares se pudiera actuar así como actúan los enemigos del nazismo. Sería interesante ver ese cuadro psicológico colectivo, mediático, sustentado en una verdad, una base histórica, porque los genocidios, las matanzas ahí se existieron, ¿no? Interesante sería esto, ¿no? Y hay que ver que el sistema político de esos países que hicieron estas cosas no se preocupó por poner un orden sano, porque el deber de una nación es defender a quienes están en su territorio imponiendo las leyes. ¿Por qué yo digo esto en el caso de los chinos y México? Por ejemplo, tenían haciendas, tenían esto, tenían lo otro. Bueno, el gobierno mexicano podía hacer una ley. Ah, sí, tú eres chino. Tienes un armamento, ¿no?
estaba golpeando a alguien con karate, con Kung Fu, no sé. Es más, también podían hacer una encuesta de que tiene la intención de liberar el espíritu de la gente mexicana. Es que somos un pueblo de la matriz. Y el espíritu, las cosas espirituales son mal vistas a nivel individual y colectivo, de manera consciente e inconsciente para la matriz. ¿Vale? Estoy trabajando. Bueno, ponte a trabajar, pues. A barrer la calle. Porque recuerdo que en México, un programa de biografía del poder, biografía del poder, bien interesante. Los extranjeros barrían las calles. Eso es muy interesante, barrían las calles. Eso es muy bueno. Por ejemplo, en el caso de estos personajes que tenían hacienda, los chinos, dice que habían chinos que tenían hacienda. Hubiera sido interesante por parte del gobierno mexicano, controlarlos, ya con unos inspectores de impuestos. ¿Cuánto tiene de yuca ahí? Bueno, tengo 100 toneladas de yuca. Bueno, dame a modo de impuesto, bueno, para la República Mexicana que te recibe como un ciudadano. Un porcentaje, pues, como haría cualquier ciudadano mexicano que pague impuestos, ¿no? Pero yo pregunto por qué tanta violencia, ¿no? Este tema es interesante, hay que analizarlo, porque lo que pasa que siempre yo veía en estos comentarios, estas cosas de YouTube, los foros, siempre presentan a los gringos, a los ingleses como los malos de la película. ¡Wow! Increíble. Cuando en realidad los gringos no son los únicos malos de la película, me he dado de cuenta.